eres bueno, 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 bueno. Juan capítulo 21, versos del 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Pueden sentarse. Reafirmar. Es una palabra muy hermosa porque reafirmar yo la conecto o la relaciono con lo que es el poder recordarme algo. Cuando alguien reafirma, por ejemplo, su compromiso contigo o conmigo. Por ejemplo, cuando se hacen aniversarios de boda y a veces se hacen hasta una renovación de votos, lo que se hace es reafirmar que aquella decisión que se tomó posiblemente 10 años atrás, 15 años atrás o 25 años atrás, pues sigue presente. O sea, y aunque es algo que a veces podríamos decir que no es necesario en un sentido, sin embargo, es muy bueno que ocurra. Y de hecho, a medida que uno tiene unas relaciones, es meritorio que de cuando en cuando y de vez en vez reafirmemos nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestro compañerismo. Es algo muy saludable, que de hecho lo necesitamos como seres humanos. Y Dios no está ajeno a eso. De hecho, cuando hablamos de este mensaje como reafirmados por el Señor, es que precisamente ese pasaje nos inspira en cuanto a que el Jesús ya resucitado, después de haber pasado todos aquellos acontecimientos tan tensos que fueron desde el anuncio de que Él tenía que morir hasta ese día antes de ser humillado, que Judas lo traicionó, Pedro lo negó, luego ese otro día donde Él fue azotado y todo ese dolor emocional y físico, pero fue el que sufrió Jesucristo, pero también al mismo tiempo los discípulos. Y entonces Él resucitó al tercer día, pero pese a que hubo grandes relatos de la resurrección y que hubo noticias de que Él resucitó, pues aún quedaba ese impacto tan fuerte, tan doloroso, ese trauma de todas esas pasadas 72 horas que fueron pero que muy estresantes. En este pasaje yo no solamente veo que es la confirmación de Jesucristo en cuanto a su resurrección,
sino también yo veo ese cuidado y ese amor de Cristo como buen pastor, reafirmándole a esos discípulos imperfectos, pero habiendo sido escogidos por Él, personas que débiles, pero que el Señor estaba haciendo una obra maravillosa con ellas, no solamente diciéndoles, miren, sí, resucité, sino también reafirmándoles que su amor, reafirmándoles que su compromiso, o sea, las cosas no cambiaron después de la resurrección. Al contrario, ahora es que comienzan a ser mucho mejor. Y de eso es lo que vamos a exponer en esta tarde, y cómo esa historia nos habla a nosotros, porque nosotros vivimos post-resurrección, lógicamente, y post-ascensión de Cristo en los cielos. Estamos en ese momento de espera de la segunda venida de Cristo, que dado que Él mismo la describe, que será como ladrón en la noche, pues podemos tener ciertas expectativas que pudiera ocurrir en cualquier momento. O sea, podría ser mi generación la que la vea, pero podría ser que no. Pero aún así, creo que Dios diariamente, no solamente a través del consuelo de la palabra, sino a través del compañerismo de nuestros hermanos en la fe y de todos los demás medios que Él utiliza, Él nos sigue reafirmando su amor, nos sigue reafirmando su lealtad, para que entonces podamos seguir hacia adelante y cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Pero antes de entrar en el pasaje, quiero repasar cómo que en el Antiguo Testamento, brevemente, el Señor reafirmaba a sus siervos. Y viene un caso muy conocido por ustedes, que fue el caso de Abraham, que de hecho a partir de la historia de Abraham se hace mucha teología en el Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo en cuanto a lo que tiene que ver con la justificación por la fe, y Santiago en cuanto a lo que tiene que ver que las obras tienen que acompañar ¿qué? La fe. Y Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, de acuerdo a Génesis capítulo 12, para que saliera a una tierra donde él no conocía. Ahí comenzó su viaje de fe, su jornada de fe. Y el Señor no solamente le llamó a salir de su lugar de confort, sino que al mismo tiempo Dios tiene un propósito más allá, y era que de él iba a salir una descendencia que iba a ser grande, que iba a ser numerosa. Pero lo más importante de esa descendencia es que a partir de esa descendencia, según la carne, vendría el Mesías, vendría Jesucristo, que nuestro Señor. Y le prometió que pese a lo avanzado de su edad, y pese de lo avanzado de la edad de su esposa, y de la condición de esterilidad de su esposa, sin embargo, Dios iba a obrar el milagro de ¿qué? De que iban a concebir un hijo y que iban a ser el padre de una gran nación. Claro que Abraham le creyó a Dios desde el momento en que se lo dijo, porque así le dice la Escritura, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero aún así Dios es tan amoroso que comprende que aunque tenemos esas convicciones, sin embargo nuestra humana debilidad nos puede hacer sacudir y puede crear ciertas turbulencias de la fe en el proceso de que Dios lo habló y se da el evento. Y en el caso de Abraham podemos apreciar que Dios le habló a él, pero luego más adelante le reafirma su compromiso con el pacto. Hasta en una ocasión le dice, mira Abraham, acuéstate y mira hacia el firmamento, era de noche, mira las estrellas. Y le dice, ¿verdad? Mira, así serás tu descendencia, tú no la vas a poder contar. Así que Dios le habló a Abraham en una ocasión, pero siguió reafirmando su compromiso con él, de que iba a ser padre de una gran nación. Y pese a los errores que pudieron haber cometido en el proceso, sin embargo Dios fue fiel. Y la historia de Abraham se nos queda a nosotros, no solamente para una teología en cuanto a lo que es la justificación por la fe, sino para recordarnos que Dios es fiel a sus promesas. Dios es un Dios de pacto. O sea, Dios no comenzó una relación contigo y conmigo de pasada. O sea, esto no fue un acto emocional de Dios. O sea, esto no fue que un día Dios estaba emocionado y dijo, oye, hoy yo voy a recibir a Carmelo, hoy yo voy a recibir a Cristina, voy a recibir a Carlos, ok, ahora sí, yo voy a estar con ellos. Oye, pero entonces pasaron 2 semanas y él se desanimó de mí y dice, no, ya yo no quiero trabajar con ellos. Entonces, nosotros estamos haciendo una imagen antropomórfica, o sea, una imagen humana de Cristo, del Señor.
como que es alguien que toma decisiones en base a sus emociones. Y recordemos que aunque Dios se hizo carne en Cristo Jesús y Él experimentó las cosas propias de la humanidad en cuanto a tentación, sin embargo Él no es como nosotros en el sentido de que Dios no se mueve en base a emociones, sino al fundamento de su palabra. O sea, cuando el Señor dijo, te voy a amar, Él no estaba simplemente diciéndolo en el tiempo presente, sino es un término que abarca la eternidad. Te voy a amar para siempre. En un momento dado, Dios tuvo que reafirmar en varias ocasiones a un profeta, excelente profeta, pero que era muy débil emocionalmente, llamado Jeremías. Jeremías, Dios lo llamó, inclusive en su llamado Él le expresa, dice, mira Jeremías, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones y te he puesto para levantar y para destruir. O sea, tu palabra va a crear ese impacto, va a quebrantar corazones, pero también va a levantar. Pero aún Jeremías, habiendo recibido esa palabra y ese llamado, óigame, en el camino se desanimó varias veces, porque su mensaje no fue ampliamente aceptado. Jeremías fue víctima y fue objeto de vituperios, fue objeto de burlas, fue inclusive de ataques físicos. Y llegó un momento que hasta él mismo dijo, Señor, ya yo no quiero saber de esto. Mira, maldito sea el día en que a mi madre le dijeron, se concibió un niño varón. Por el desánimo y el momento de tristeza de que él, amando a su pueblo, porque él amaba a su pueblo, o sea, Jeremías no era el tipo de profeta que se levantaba y le decía al pueblo, ustedes, el Señor los va a castigar, y por dentro de su corazón lo estaba disfrutando. De hecho, algo que es propio del profetismo bíblico es ese, que ellos tenían que anunciar un mensaje que a ellos también les dolía. Porque yo veo hoy gente que le gusta decirle a los demás que se los va a llevar el diablo. Ellos lo disfrutan en una especie de sadismo religioso. O sea, sí sabemos que aquel que no se convierte lamentablemente está condenado eternamente. Pero no es algo que a mí me agrada. Y te dirás, ¿qué, pastor? Hay que ser fiel a la Escritura. Sí, yo soy fiel a la Escritura. Pero ¿qué pasa? Yo a esa gente que le predico le amo. Y ciertamente le tengo que predicar arrepentimiento. Le tengo que predicar que las consecuencias de su pecado le van a alcanzar y que tienen que venir a Cristo. Pero yo no disfruto viendo a la gente irse al infierno. Yo no lo disfruto. Yo lo que sí disfruto es cuando la gente viene a Cristo. Y disfruto porque la misma Biblia me dice que hay hasta fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero cuando tengo que predicarles que se arrepientan, detrás de mí hay un dolor en el corazón. Y quisiera que si dependiera de mí, todos fueran a salvarse. Yo no disfruto, es como dice el mismo Señor en uno de los libros de los profetas, Él no se alegra con la muerte del impío. El impío perece por su pecado, pero no es algo de lo que Él dice, wow, qué tremendo, voy a llenar la caldera. No. Y el predicador que disfrute de mandar gente al infierno, por favor, no ocupe el púlpito. Los evangelistas, los verdaderos evangelistas, lloran con el que se pierde y se gozan con el que viene a Cristo. Tienen el corazón en la mano. Es como el que es buen médico. Un buen médico no le gusta que se le mueran los pacientes. Si usted ve un médico que usted está sentadito así en la sala de espera y usted sin querer le escucha, un médico dice, se me murió otro, y le choca la mano al otro, sálgase de esa oficina así. Si usted ve un médico que disfruta que se le muera a la gente, diga, wow, se me fue otro, olvídate. Mi hermano, yo le aconsejo que cambie de médico. Porque todos los que estudian la digna vocación de la medicina es para salvar personas. Y no estoy diciendo que caigan en una crisis cada vez que se muere alguien, porque ciertamente entonces no podrían nunca ejercer su vocación. Nunca la podrían ejercer. Pero sí, mis queridos hermanos, o sea, todo el que estudia una profesión de la salud es para salvar gente. La iglesia está para salvar. La iglesia está para anunciar un evangelio, está para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y tristemente, si aquellos no quieren que tengamos el mismo corazón de Cristo que lloró,
cuando en una ocasión cargando la cruz, él vio gente llorando por él, dijo, no lloren por mí, lloren por ellos. Lloren por ellos, porque si esto lo hicieron cuando el árbol está verde, imagínate después. No lloren por mí. Y el mismo Jesucristo, un momento dado, mirando a Jerusalén, lloró y se lamentó diciendo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. ¿Y qué vemos? De acuerdo a la descripción del evangelista, es un lamento, no es un gozo. Que Dios permita, el Dios levante, no sádicos predicadores, sino predicadores sensibles del evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Jeremías estaba en eso. O sea, él veía cómo el pueblo no le hacía caso. Él sabía las consecuencias de la desobediencia de ellos. Él quería agradar a Dios, pero ellos eran obstinados. Él no disfrutaba su obstinación, tampoco las reacciones de ellos hacia él. Y dice que lloraba de tal manera que eran como cataratas en sus ojos. Miren qué poético, de lo llorón que era. ¿Qué hizo el Señor? Una y otra vez le reafirmó, yo estoy contigo, Jeremías. Yo estoy contigo, Jeremías. Yo estoy contigo. Yo estoy como poderoso gigante contigo, Jeremías. Por tanto, los que te persiguen no prevalecerán. ¿Qué quiere decir eso? Reafirmación. Y eso es lo que yo quiero concentrarme en esta tarde en la exposición. Nosotros tenemos un Dios que nos reafirma. Que Él está consciente de que nosotros estamos en una humana debilidad. Entiende que este mundo aflige. Sabe que agradarle a Él, tratar de agradarlo por nuestras propias fuerzas es una empresa quijotesca. Él lo sabe. Él sabe que nosotros tenemos esa dualidad en nosotros que, como dijo Pablo en Romanos 7, a veces me encuentro que quiero agradarte, pero lo que quiero hacer no lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él lo sabe. Y lo que me gusta es que no sabe, que no solamente es que Él lo sabe, es que Él se manifiesta para demostrarme su amor. Gloria a Dios. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver con este pasaje? Miren, vamos a ubicarnos en el contexto. Cristo había resucitado, pero recordemos que de los que hace mención Juan aquí en el verso 2, uno lo negó. Simón Pedro encabeza la lista. El que se le reconoce como el líder no nombrado oficialmente, pero por su iniciativa, era el líder y el gran apóstol, él lo negó. Lo negó. Y Jesucristo se lo había dicho, tú me vas a negar. Y yo, no, aunque otros no te nieguen, yo jamás. Ay, bocón. Yo conozco muchos así. Yo entre ellos. No, yo no. Sí. Simón ya había negado a Cristo. Simón sabía que Cristo ya había resucitado, él lo sabía. Y la pregunta que dicen, ¿por qué entonces Simón, si había escuchado ya que Jesús había resucitado, no había corrido hacia él? Por vergüenza. Por vergüenza. Mire, aquí todos hemos sido víctimas de injusticias. Pero también nosotros hemos sido los que hemos afectado a otras personas. Hay que reconocerlo en nuestra pasada vida, lo que sea. Hemos ofendido a alguien. Hemos hecho algo que por cobardía hemos negado a alguien o algo. Y yo no sé si a usted le pasa, pero nos ocurre como a nuestras mascotas. Una de las mascotas anoche, yo estaba jugando con la mascota y como que se me puso alterado. Se me alteró. Y mi esposa salió con un grito de eso de maestra. ¿Sabe? Un grito de maestra es bien peculiar porque no es un grito de madre, es un grito de maestra. Esa no fue. Michelle tiene 3 voces: la voz de esposa, la voz de madre y la voz de maestra. Ahí sacó la voz de maestra. Y hasta yo, esa voz de maestra hace que hasta yo me pongo derecho, como que. El animal en cuestión. Mira, en ese momento hizo así como que se aplacó como la tormenta. Y se quedó quieto así. Y después, como fue a mí el agravio, yo la miro y el perrito me hace. Y bajó la cabeza. Y yo dije, ¿quién es esta
que hasta los perros se sujetan. ¿Quién es esta? O sea, y le voy a decir que en toda la noche lo único que hacía era como que me miraba como... Y la vi con vergüenza. Y esta mañana cuando me levanto, la llamo, digo, ven acá. Y bajaba la cabeza. Yo dije, esta todavía tiene vergüenza, se está acordando de la voz de maestra de Michelle. O sea, y le digo, ven acá. Y no fue hasta que yo la agarré y la abracé. Entonces puso la cabecita aquí. Y yo dije, esta tiene vergüenza. Eso es bueno. Saben que no nos hemos visto a veces nosotros, a veces que hemos tenido que bajar la cabeza. Yo he visto gente que ha bajado la cabeza conmigo, pero yo he tenido que bajar la cabeza. Porque yo he cometido algo. Entonces me dicen, fulano está ahí y no soy el primero en ir a recibirlo porque tengo vergüenza. Porque yo sé que fallé. O no dije la palabra correcta cuando tenía que hacerlo. O fui grosero. O simplemente esa persona tenía una expectativa de mí de algo bueno que yo hiciera y no lo hice. El punto es que yo me siento con vergüenza. Y no es hasta que la persona entonces toma la iniciativa y me dice, hola Carlos, ¿cómo estás? Y uno hace, yo bien, man. Y te dicen, aquí no ha pasado nada. Y tú, no, sí pasó, yo soy un infeliz. Yo soy peor que la basura. Dentro de mí lo digo, no lo digo verbalmente. No, aquí no ha pasado nada, brother. ¿Verdad que ha pasado? Todos nos ha pasado eso. Hemos sido víctimas, pero también hemos ocasionado dolor a otras personas. Simón Pedro, Jesucristo se aparece a 7 de sus discípulos, pero según Juan quiere simplemente darnos los nombres de estos. Simón Pedro. Segundo, Tomás, llamado el Dídimo. ¿Quién fue ese? El que dijo, si yo no le toco el costado ni las manos, no creo. Mire qué sujeto ese. Ese mismo sujeto. Estaba Natanael, los hijos de Zebedeo, que esos eran bien temperamentales, y los otros de sus discípulos. Y él decidió soberanamente manifestarse a ellos en ese momento, en ese espacio. Unos tenían unas razones para sentirse avergonzados, uno por negarlo, otro por dudar, otros porque en el momento de la crucifixión agarraron posiblemente dijeron, acá yo no me meto, donde está lo caliente no me meto. De alguna manera todos se sentían acusados por su conciencia. Sin embargo, Jesús fue. ¿Pero para qué fue? Para reafirmarlos. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo podemos apreciar esa reafirmación? De una manera sencilla. Yo le he bosquejado en 3 P's. Lo primero es que fueron reafirmados por el Señor, primeramente con su presencia. Con su presencia. Verso 4 del capítulo 21. Recordemos que ellos entraron otra vez a la barca y se fueron a pescar. ¿Y qué pasó? Nada, se fueron en cero ese día. Nos recuerda mucho, como bien lo relató Lucas en el capítulo 5, que cuando el Señor hizo una de sus señales fue precisamente en un momento de fracaso de los discípulos y de Pedro. Y era que habían estado pescando y no pescaron nada, y no fue hasta que Jesús entró y dijo, mira, échala por aquí. Y cuando le tiraron la red y la levantaron, Señor mío y Dios mío. Y de allí entonces el Señor aprovecha y le dice, de ahora serán pescadores de hombres. Oye, ¿cómo se repitió el suceso? Pedro, pues, vamos a pescar. Y ellos dijeron, pues vamos. Y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pero miren lo que ocurre después en el verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Qué linda manera de amanecer un día, ¿verdad que sí? O sea, hay días que uno no quisiera ni que amanecieran. A veces que cuando uno pasa por tiempos sumamente difíciles, uno dice, hay otro día. Para los discípulos, en ese momento, otro amanecer iba a implicar otro día rutinario y con unos recuerdos amargos de lo que le ocurrió a Jesús y de su resurrección, y posiblemente hasta con una expectativa de cómo iba a reaccionar el Jesús resucitado ante el fracaso de ellos, no de pescar, sino de haberse mantenido fieles con Él en el momento más necesario. Pero en ese amanecer, dice aquí que Jesús se presentó en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Primeramente, Dios los reafirma con su presencia. Él hace presencia en la vida de ellos.
El Jesús que caminó por los 3 años con ellos aproximadamente, y que estuvo en sus discipulados y estaba en sus experiencias de vida y enseñándoles y todo, y viendo los milagros y también corrigiéndolos. Pero en todo esto una convivencia de amor y de confraternidad hermosa. Pero sin embargo el Señor se presentó ante ellos en lo que pudo haber sido el momento más difícil. Pero fue una presencia para darles descanso, para reafirmarlos. En Éxodo capítulo 33, verso 15, dice el mismo Señor, en este caso Moisés dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué es tu presencia? No solamente que tú estás presente en mi vida, sino que tengo el aval, yo tengo la aprobación tuya, yo sé que tú estás en esto. Entonces aquí la presencia de Cristo viene a hacer una reafirmación para todos esos discípulos post-resurrección, post-eventos traumáticos, ya en una situación donde ellos volvieron a su vida rutinaria, pero físicamente, pero su mente tenía que estarse remontando en el Gólgota y en los días, en las horas antes de ese evento, y todo ese sufrimiento y toda esa tensión, y el Señor los bendice con su presencia. Mi hermano, su presencia es plenitud de gozo, delicias para siempre. Y debo decirle algo, la presencia del Señor hoy está presente, y perdone la redundancia, en esta reunión física, en este hermoso edificio, con nuestros queridos hermanos, en un ambiente de júbilo, pero su presencia también está en tus momentos de desánimo, en tus momentos de confusión, porque tú eres un hijo de Dios para siempre. O sea, el Señor no es emocional, el emocional eres tú y yo. El bipolar somos tú y yo. El Señor no es bipolar. El Señor no fue que dijo, no, yo te amo, no, y ya se me olvidó, y no es eso. Al mismo Jeremías, en unos momentos de reafirmación, le dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amor eterno. Entonces, su presencia, es más, aunque no hubiera ocurrido más el resto de lo que leímos en el pasaje, si nada más con su presencia allí me está diciendo que hay amor de sobra. Que Dios en la persona de Cristo no falla a sus pactos, a su compromiso. Y miren qué interesante, no solamente ellos estaban en ese momento, como le dije, post-resurrección, post-eventos traumáticos, sino que se acerca cuando inclusive, brother, se fueron a pescar y se fueron en cero. Mira, mi hermano. Fueron a pescar y no pescaron ni un resfriado, ni COVID lo hubieran dado a ellos ahí. Pero sin embargo, el Señor llegó y se presentó en el momento más crítico de sus vidas. Yo le doy gloria a Dios, porque Dios no solamente está en mis cánticos y en la presencia de los estudios bíblicos, sino que también está en el momento donde tengo mis serias dudas, donde inclusive hago serios cuestionamientos acerca de mí como creyente, hago cuestionamientos de Él en términos, ¿habré aprendido lo correcto? ¿Realmente serás tú real? Como le ocurrió a Juan el Bautista, que en un momento de crisis mandó a preguntar, mira, dile a él si él era el que iba a venir, lo tenemos que esperar a otro. Luego de que lo bautizó, luego de que vio al Espíritu en forma de paloma y escuchó la voz del cielo, y él mandó a preguntar eso. Pero ¿qué hizo Jesús? Lo reafirmó. Le dijo, mira, díganle a él que los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos escuchan, y las buenas nuevas del Evangelio son predicadas. Y ustedes no quiero que piensen más de él, porque no hay uno más grande que él, que es Juan el Bautista. Mis queridos hermanos, su presencia se hace realidad en los momentos más críticos. Porque, ¿qué él hace? Él vuelve a reafirmar su amor y su pacto para con nosotros. Lo segundo, mis queridos hermanos, que se reafirma no solo con su presencia, sino con su provisión. Miren lo que les pregunta en el versículo 5, y como lo presenta la Reina Valera en español, le dice, les dijo, hijitos, miren qué amoroso, qué paternal. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? O sea, yo pienso que los discípulos, ¿verdad? Dijeron,
Él me está preguntando si tengo necesidad, en lugar de decirme, hijos del diablo, ustedes, ¿dónde estaban cuando me pusieron el primer clavo? Entonces el Señor le hubiera dicho, yo no soy de los ministros evangélicos del siglo XXI, yo soy Cristo. Yo no te voy a hacer esa pregunta. O sea, en lugar de eso, los vuelve a sorprender y le dice, ¿tenés algo de comer? Y ellos le respondieron, no. Él les dijo, echar la red entonces a la derecha de nuevo. Óigame, se vuelve a repetir el evento. Echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, hasta se vistió. Se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, como pescador al fin. Y dice, y se echó ¿qué? Al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Miren, escuchen eso, arrastrando, pues no distaban de tierra como 200 codos, sino como 200 codos. Dios reafirma primeramente con su presencia, los reafirmó segundo con su provisión. No solamente era una señal de lo que ya ellos conocían, sino que es una reafirmación de decirle, miren, yo estoy con ustedes en sus necesidades. Yo sigo velando por ustedes. Quiero que sepan que sin mí todo esfuerzo es infructuoso. Conmigo todos los esfuerzos dan fruto. Recuerden, y yo estoy aquí. Independientemente de sus emociones, independientemente de cómo ustedes vean las cosas ahora, yo he hecho presencia para reafirmar en sus corazones que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces les reafirma dándole esta señal de provisión tan hermosa y una provisión sumamente grande, porque dice que eran como 153 peces, según dice aquí en el verso 11. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Muchos comentaristas bíblicos dicen que hubo un doble milagro aquí. Tanto el que el Señor y dijera en la dirección de donde se movían los peces y tuvieron una pesca exitosa, sino que hasta la red tuvo la capacidad de soportar todo ese peso de peces. Entonces, ¿qué? Nos dice que Dios ¿qué? Provee. Mis queridos hermanos, que tengamos siempre conciencia de que nosotros no le servimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Es un Cristo resucitado. Un Cristo que viene a ser parte de mi vida rutinaria. Por favor, jamás pensemos que la visitación divina es los domingos aquí. Oh, por favor, no. Es aquí. Está presente el Señor y está presente cuando usted sale de aquí. Y sale cuando y está presente cuando usted hace los frijoles en su casa, ¿oyó? Y está presente cuando usted se ríe con sus hijos, recordando memorias, haciendo conversaciones. Ahí está presente Dios. Está presente en tu levantar y en tu acostarte, dijo el salmista. Él dice el salmista, tú me rodeas. Cuán grande es este pensamiento y maravilloso para mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está presente cuando yo leo y hago mi devocional y leo la Biblia en mi casa y escucho un podcast de tu preacher favorito. Él está ahí, pero también está ahí cuando no lo estás haciendo. Sí, porque hay veces que hay una concepción inconsciente de que yo atraigo la presencia de Dios cuando leo la Biblia. Cuando estoy leyendo la Biblia, ya hace, qué bueno, estoy contigo. Cuando dejo de leerla, hace, nos vemos después. Cuando estoy escuchando alabanza, estoy aquí, descendí. Carlos, hola, apagué el radio, se fue. ¿Ok? Hay una conversación teológica entre hermanos, él aparece. Aquí estoy yo. Están hablando el tema que me gusta. Pero entonces cuando comenzamos a hablar de cosas normales, como lo es la familia del trabajo, ok, me disculpan, me voy, y se fue. Pues quiero que sepa que Él no hace eso. Él está presente en mi vida familiar. Está en cuando estoy involucrado leyendo su palabra y cuando también estoy pasando un rato agradable con mi familia y con mis hermanos en la fe. Él está allí.
Y sobre todo, cuando estoy llorando es cuando más real se hace. Cuando estoy confundido, como un Tomás que hasta tiene el disparate de que si no lo toco, el Señor dice, aquí estoy, tócame. Y bienaventurados los que no vieron y creyeron. Su presencia y su provisión. Dios nos reafirma su amor. Y por último, y no menos importante, somos reafirmados por el Señor por su participación. No solamente es que Él está presente, no solamente es que Él le dio provisión a sus discípulos, sino que Él participó con ellos. En el verso 9 dice, y yo por favor, esos versos que a veces nosotros nos concentramos en versos que tienen que ver, pues, Juan 3:16, Romanos 8:28-39, todo eso. Pero estas expresiones de humanidad y de amor, detalles pequeños, pero que al mismo tiempo son muy grandes por de quien hablan y cómo lo hace, que es Cristo. Miren lo que dice en el verso 9 hasta el 12. Dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. O sea, Cristo les cocinó. Miren, no estaban en la sinagoga. Escúchalo, no estaban en la sinagoga. Y la sinagoga, pues, buena. No estaban en una reunión de oración. Estaba ahí en la vida diaria, en la rutina. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto la red no se rompió. Y el verso 12 dice, y les dijo Jesús, ven y comed, vamos a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y en el 13 dice, vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Miren, convivencia, participación. Dios participa de tu vida, de mi vida, de nuestra vida. Porque no una sola parte de mi vida es objeto de su atención, es toda mi vida es objeto de su atención, porque mi ser integral fue crucificado con Él en la cruz. Y fue resucitado con Cristo en la cruz. Y digo mi ser integral porque es mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, todo eso es importante para Dios. Porque mi alma se irá con el Señor y en la resurrección el cuerpo pueda levantarse. Entonces, tanto mi cuerpo es importante para Él, mi alma, mi espíritu, todo es importante para Él. Entonces, como mi cuerpo es importante para Él, Él me provee y me da para comer. Y yo me imagino que ese pescado sabría a gloria, literalmente. Pues si lo preparó Él, sabía a gloria. No había una sazón, ni más ni menos, era perfecta. ¿Qué pescado comieron? La mejor cena, el mejor banquete se lo preparó el Señor. Porque los preparó para tener comunión. En otras palabras, y de hecho para para los que son, ¿verdad?, en la cultura de lo que es el texto bíblico, para ellos el comer juntos era más que satisfacer una necesidad, era comunión. O sea, yo estoy comiendo contigo porque yo te amo, bro. Yo estoy comiendo contigo porque no solo disfruto mi comida, yo disfruto tu presencia. Gloria a Dios. Y es bien fácil yo decir que yo disfruto la presencia de Dios, pero yo digo, Señor, ¿tú disfrutarás mi presencia contigo? Y mi sorpresa es que Dios dice, sí, Carlos, sí. Yo disfruto estar contigo. ¿Por qué? Si yo no me soporto a mí mismo. Bueno, yo la soporto en la cruz. Yo te amo por gracia. Yo resucité por ti. Y tan importante eres para mí, Carlos, que preparé un lugar que donde yo estoy, tú vas a estar. Señor, ¿tú estás seguro? Bueno, si Michelle te soportó 27 años, yo te puedo soportar una eternidad. Yo soy Dios. Gracias, Señor. Grande es tu gracia. Señor, yo disfruto tu presencia y Él me dice a mí como hijo, y yo disfruto la tuya. Gloria a Dios. Porque tú eres el resultado del plan maravilloso del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a comer. Y de hecho, termino con esto. Esta comida pareciera como un anticipo de lo que va a pasar en lo escatológico. Porque al final es como un gran banquete, como una gran celebración que vamos a estar con el Señor para siempre. Entonces, culminando, mis queridos hermanos, Dios nos reafirma. El que comenzó la buena obra la perfecciona hasta el día de Cristo. Entonces, aprendemos que el Señor
independientemente de nuestras apreciaciones y nuestras percepciones humanas, el Señor va por encima de eso. El Señor nos restaura para su gloria. El Señor trabaja con nuestro pecado, nosotros nos arrepentimos, Dios trabaja en nuestras vidas, porque Él no nos va a dejar de amar. No. Con amor eterno te he amado, le dijo Jeremías. Y Pablo dijo que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aún más Cristo dijo que nada ni nadie nos podría arrebatar ¿de qué? De su mano. Su presencia ha de estar con nosotros. E inclusive en la toma de decisiones que podamos ser eco de lo que dijo Moisés en un momento dado. Si tu presencia no va conmigo, no me interesa que me muevas a ningún lado. Por más lindo que se escuche una oferta, por más lindo que se escuche lo que el mundo me ofrezca, si tú no estás conmigo, mejor me quedo aquí. Porque la presencia de Él es lo que nos interesa. Su aprobación, su provisión nos demuestra su amor y el cuidado y cuán importante para Él es nuestro cuerpo físico. Porque no vayamos a caer como los ascetas o como algunos grupos ultra religiosos que no, todo es el espíritu y la carne no sirve. No, el Señor le importa la carne porque la va a resucitar. Si no le importara, la dejaba ahí. Tan sencillo como eso. Mire, no hay que ir a un curso de teología avanzada en un seminario. La conclusión es, si Él va a resucitar cuerpos, los cuerpos son importantes para Él. Y el mantenimiento de ese cuerpo implica buen cuidado, comida, techo, esto. Y eso Dios lo provee, Dios lo bendice. Y tercero, su participación en nuestras vidas. Él participa. Él es ese invitado, que para mí no es ningún invitado, porque invitado es aquel que es externo y tú le dices, ven para acá. Yo nunca le tengo que decir a Jesucristo, echa para acá. Al contrario, yo creo que es el Señor mismo que dice, Carlos, ven para acá. Pasa al otro lado, vente. Echa la red para allá. Carlos, entonces yo soy el invitado. Él no es el invitado de mi vida. Y más que invitado, somos sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue creyéndole a Dios. Dios es bueno. Eres bueno, 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 bueno.